Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestro programa de hoy, lunes, día 2 de noviembre. La verdad es que no sé cómo comenzar. Ayer todo el mundo pendiente, lógicamente, de lo que ocurría en Cataluña. Y yo recordaba cuando pequeño los tebeos, aquello de Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio, o Doña Urraca. Es decir, aquellos personajes aparecieron todos en Cataluña. Todos. Hasta pancartas. La verdad es que es triste lo que ocurrió ayer. Y no se pueden hacer las cosas peores. Porque hicieron lo que les dio la gana y además no hubo posibilidad de evitar lo inevitable, que es que a nivel exterior hayamos dado una imagen deplorable. Y eso es lo peor. Que hayamos dado esa imagen a nivel internacional cuando mejor hubiera sido no mandar a ninguna fuerza de seguridad del Estado, ni Guardia Civil, ni Policía Nacional, que hubieran hecho lo que hubieran querido, pero hubiéramos evitado, sin la menor duda, este bochorno. En fin, pero hoy tenemos con nosotros a un invitado, porque creo que es una de las personas más cualificadas en la región extremeña, lo ha demostrado porque ha tenido cargos tan importantes como el ser vicepresidente de la Junta de Extremadura. Actualmente es consejero, es diputado en las Cortes y es el portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores. Viaja por todo el mundo y conoce perfectamente la situación, no solamente extremeña y de España, sino a nivel internacional, que es Ignacio Sánchez Amor. Ignacio, muy buena. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo de ayer, por poner un titular. Bueno, yo creo que esa palabra que tú has utilizado, bochorno, refleja un poco una sensación muy extendida hoy en la sociedad española. Bochorno, porque un gobierno, el gobierno nacionalista de Cataluña, haya llevado a la sociedad catalana a una fractura social evidente, saltándose la ley, y bochorno porque la respuesta del Estado, que en algún momento ha sido medida y adecuada y avalada judicialmente, ayer no encontró el grado de proporcionalidad y permitió un victimismo de los nacionalistas que hoy están utilizando en todo el mundo. Lo de declararse independiente en este mundo solo funciona de una manera: o te lo reconocen fuera o no hay nada que hacer. Y yo creo que la imagen que se dio ayer y la capacidad para convertir en víctimas a los nacionalistas, creo que les ayuda en esa imagen internacional, y creo que es un paso atrás en la capacidad del Estado para contener una movilización ciudadana en forma de votación que se quería parecer un referéndum, en un éxito político que yo creo que de otra manera no lo hubiera conseguido. Una cosa, ¿nos puedes explicar exactamente para todos nuestros oyentes y telespectadores de radio de televisión extremeña cómo se puede aplicar el 155 y qué características tiene? Bueno, el 155 es un artículo que no se ha aplicado nunca y por tanto no hay precedentes de su aplicación. Se ha dicho siempre muy ligeramente que el 155 era la suspensión de la autonomía, quizá pensando en que fue algo que sucedió en Irlanda hace unos años. Gran Bretaña decidió suspender, digamos, todo el incipiente mecanismo de autonomía de Irlanda del Norte, pero el 155 no dice eso. El 155, la opinión más generalizada es que habilitaría al Gobierno para asumir algunas competencias concretas de aquella autoridad autonómica que se considere por parte del Senado que está incumpliendo sus deberes constitucionales. Por tanto, puede ir desde hacerse cargo de una función, pongamos un ejemplo ridículo, la revisión de los ascensores, hasta, digamos, cuestiones que tienen que ver con la financiación, que tienen que ver con los pagos, que tienen que ver con la policía autonómica. Por tanto, el 155 es un artículo que permite
en principio, que el Gobierno o las instituciones centrales asuman algunas de las funciones que el Estatuto otorga a la comunidad autónoma. O sea, se podría cerrar, Nacho, se podría cerrar, por ejemplo, el Parlamento catalán, el Senado catalán, todo eso se podría cerrar. Yo creo que ese es el peor ejemplo, porque precisamente el Parlamento está elegido y digamos que una intervención estatal sobre un cuerpo elegido lo que haría sería molestar a todos los catalanes, porque allí hay diputados de todos los colores. Lo que hay que hacer es, en caso de que sea necesario, asumir las competencias de una dirección general, de 2, de 3, de 5, las de procesos electorales, las de censo, las de informática, las que se consideren adecuadas al reto que haya que asumir. Pero desde luego yo creo que la solución no es, suspender precisamente el órgano en el que están representados muchos catalanes que no son nacionalistas ni secesionistas y que, por cierto, los nacionalistas les pasaron por encima el pasado 6 y 7. Por lo tanto, yo creo que esto está pensado para asumir algunas funciones especialmente gubernamentales del gobierno autonómico que viole, que se considere cuya actitud da lugar a la aplicación del 155, pero yo creo que tiene que ser muy medida, muy meditada, porque lo acabamos de ver. Una sobreactuación lo que provoca es el efecto contrario del que se pretende. Se podría hacer también con el 155, hacerse de asuntos exteriores, de asuntos interiores, es decir, de todas los mozos de cuadra y demás, también podría ser. Sí, se podría hacer con cualquier función gubernamental, con cualquiera. No hay el artículo 155 no establece ningún límite. Tendría que aprobarlo el Senado por mayoría absoluta y a partir de ese momento el Gobierno estaría legitimado. Ahí hay problemas del Senado porque el Senado tiene mayoría absoluta del PP, ¿no? El Senado tiene mayoría absoluta del PP, pero yo creo que el PP ya ha aprendido que las mayorías absolutas no resuelven los problemas y el asunto de Cataluña lo demuestra. Muchos años en mayoría absoluta han conducido, en mi opinión, por un mal manejo de la situación por parte del PP y del Gobierno, a una situación a la que nos lleva a los españoles y que se podría haber evitado si se hubiera sido menos adicto a imponer mediante mayorías absolutas. Bien, vamos a ver una cosa y después vamos a seguir con Ignacio Sánchez Amor en el sentido de que nos cuente por qué ha ocurrido esto. Que ahí es donde está, como se suele decir, la madre del cordero. Pero imagínense, por ejemplo, la razón dice: firmeza frente al golpe. Y vemos aquí un grupo de mozos que están en un colegio de hospitales, pero que no están haciendo prácticamente absolutamente nada. Esta es la razón. El ABC, el titular de ABC dice: un referéndum fracasado que deja a España dañada. Y no creo que haga falta decir de qué tipo es ideológicamente. El Mundo: Puigdemont proclama la independencia en días. O sea que los titulares son terroríficos. Y El País: el gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal. Como verán, después todo, lógicamente, dentro de los medios de comunicación que hemos cogido los 4 nacionales, por ver si cogemos La Vanguardia o El Periódico, pues, que son de Cataluña, pues imagínense. Pero hemos cogido los 4 nacionales. Y naturalmente aquí vienen de todo tipo de comentarios y demás. Pero te decía, Nacho, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Cuál es la causa de haber llegado a esta situación? Bueno, hemos llegado a esto porque algunos de los actores políticos, yo estoy un poquito cansado de que cuando hay un problema en este país se diga a los políticos sin más, porque eso permite escabullirse a los que tienen responsabilidad directa. Entonces yo diría que algunos políticos, algunas fuerzas políticas, sencillamente tenían una agenda en la que la resolución del problema catalán no les interesaba. Hubo un intento fallido de reformar el Estatuto catalán, un estatuto que pasó por el Parlamento catalán, que pasó con modificaciones por las Cortes, que fue votado y que luego el Tribunal Constitucional, en una misión que es más técnica, más jurídica, obligó a modificar o consideró que algunas fórmulas estaban no adecuadas a la Constitución. Es verdad que en aquel momento el Estatuto pretendía hacer cosas que la Constitución no permitía, pero que una reforma constitucional hubiera permitido,
como nunca hemos sido capaces de convencer al PP de que una reforma constitucional iba siendo necesaria para adaptarse a los tiempos, porque la reforma constitucional es un mecanismo de defensa de la Constitución. Al adaptarse a los tiempos, la Constitución se vuelve más resistente. Una Constitución que pretenda no reformarse acaba estando alejada de la realidad. Aquella frustración social que yo entiendo, unas personas, unos ciudadanos que votan un estatuto y que luego un tribunal se lo tumba, es utilizada por los nacionalistas catalanes para profundizar en el agravio, para comenzar a hacer un discurso que es distinto del que habían hecho antes. Todos nos acordamos cuál era el discurso de los nacionalistas en los años 80, el catalán, la cultura, la identidad, no se nos respeta, cuando eso desapareció, porque no es cierto. Al contrario, algunas dificultades ha habido en la educación catalana para la enseñanza en español y no para la enseñanza en catalán. Pasaron a la monserga, que hemos oído tantas veces en Extremadura, del España nos roba, de nuestros impuestos se van para los ordenadores de los niños de Extremadura, el tercer mundo de Extremadura, en fin, cosas muy ofensivas, pero que tenían que ver con la financiación. Pasamos de la identidad y de la lengua al tema de la financiación, el exceso de solidaridad, pagamos demasiados impuestos para que se gasten en el resto de España, y luego sencillamente ya no hay ningún tipo de argumentación de ese tipo, porque cuando se publicaron las balanzas fiscales y los estudiosos hablaron del tema, se dieron cuenta de que ese déficit fiscal era infinitamente menor del que decían los nacionalistas, y era el lógico en una comunidad autónoma cuyos ciudadanos tienen más renta y por tanto pagan más impuestos, porque para que quede claro, un catalán que tiene una renta de 100.000 euros paga exactamente igual, o casi exactamente igual que un extremeño, un andaluz, un murciano que tenga esa renta. Por tanto, se fueron acabando esas excusas y comenzó un ciclo en el que los nacionalistas nos dejaron ver que cuando se enredaban en la bandera, cuando se envolvían a la bandera, también tenían fajos de billetes debajo, ¿verdad? Y se iban a Andorra con dinero, y era el 3%, y era las sedes del partido del gobierno visitadas por la policía y puestas en subasta para poder pagar las responsabilidades. Y yo creo que en ese momento el nacionalismo decide que para que la gente no hable de su corrupción, para que la gente no hable de las deficiencias en su sanidad, en su educación, en sus servicios, ellos pegan un acelerón a la agenda identitaria, a la agenda nacional. Si a ese cambio de registro sumamos una sentencia del Tribunal Constitucional que vino a frustrar a mucha gente, de ahí nacen las diadas, las enormes cantidades de personas que empiezan a acudir a las diadas, y ahí empieza otra de las responsabilidades frente a un nacionalismo que huía de sus responsabilidades, acelerando la agenda identitaria y la agenda nacionalista y la agenda secesionista, que todavía era menor en la sociedad catalana. Nos encontramos con un gobierno al que le hemos dicho siempre que no estaba encarando el asunto como había que encararlo. No se podía dejar de ignorar que en esa sociedad estaba pasando algo, y un gobierno tiene que prever lo que puede pasar en una sociedad si no se le da ninguna respuesta a sus demandas. Y la respuesta del gobierno era siempre, digamos, jurídica. El Constitucional ha dicho esto, la ley permite, la ley no permite, y nunca había un espacio para el diálogo, nunca había un espacio para una negociación, para intentar ponerse en la piel del otro y de ese modo, digamos, cortar el discurso nacionalista y secesionista que iba creciendo en la sociedad catalana. Los nacionalistas se pasaron al discurso de la autodeterminación y luego el famoso derecho a decidir, que es un derecho que no está recogido en ningún sitio, pero que es muy fácil de vender porque le trae a la gente la imagen de personas yendo a una urna a decidir cosas que afectan a su futuro. El derecho a decidir los catalanes lo han ejercido durante 30 y tantas ocasiones, cada vez que han hecho elecciones de todo tipo, pero los nacionalistas se acogieron a esta idea del derecho a decidir, que es muy simpática socialmente porque le remite a la gente a esa idea de democracia y de urnas y de decisión colectiva, y frente a ese acelerón de la agenda nacionalista y secesionista, el gobierno consideró que solo tenía que responder con el derecho, con la ley, y eso ha sido una torpeza que estamos pagando ahora. El Partido Socialista siempre ha dicho que junto a las soluciones jurídicas había que poner diálogo, había que poner negociación, había que poner un poquito el oído, pues es que se oía el rumor de Cemérida también, de que allí estaban pasando cosas y que mucha gente, y que el porcentaje de catalanes que quería hacer el referéndum iba subiendo, y que el porcentaje de catalanes que quería la secesión iba subiendo, y a eso no se puede responder sencillamente encogiéndose de hombres y diciendo es que la Constitución no me lo permite. Hay que
sentarse a hablar, que es una de las responsabilidades que se puede achacar al gobierno. Por tanto, unos nacionalistas que provocaban una reacción del PP, un PP que consideraba que su reacción le facilitaba las cosas en el resto de España, mientras que a los nacionalistas la reacción del PP le facilitaba su agenda en Cataluña. Los partidos que yo denominaría de la vía intermedia, de la vía sensata del diálogo, se empequeñecían, por ejemplo el PSC, y los radicales subían. Y eso nos ha llevado a una situación en la que, hay que decirlo, la responsabilidad de todo lo que está sucediendo es primariamente de los nacionalistas, que se saltan la ley, se saltan su estatuto de autonomía y se saltan las reglas de su reglamento para pasar por encima de la oposición antidemocráticamente y aprobar unas leyes que afortunadamente el Constitucional declaró suspendidas e inconstitucionales. Por tanto, la primera responsabilidad es la ilegalidad de todo el procedimiento que los nacionalistas han entendido. Pero entendemos también que hay una responsabilidad en el Partido Popular y en el Gobierno, que no ha sabido conducir esto más allá de las vías puramente legales. Hay una cosa que quiero comentar a nuestros oyentes, porque es una de las cosas que más miedo a mí me da personalmente, pues entre otras cosas porque tengo muchos amigos en Cataluña y estos días hemos estado hablando con ellos y les estaba dando miedo lo que estaban viendo. Algunos de ellos, la mayoría, son gente trabajadora y en esa gente trabajadora pues, lo único que quieren es eso, trabajar. Uno de ellos tiene cerca de 100 obreros, es de un pueblo de aquí de la provincia de Badajoz, donde estuve yo de maestro y estuve con él, lo tuve como alumno, se fue, triunfó, pero me decía, me está dando miedo don Fernando, me sigue hablando de don, por aquello de que fue alumno mío, de lo que está aquí ocurriendo, me da miedo. Pero les voy a poner un ejemplo, que esto no lo sabe absolutamente nadie. Ha ocurrido aquí, en un pueblo muy cercano a Mérida. Unos padres catalanes, catalanes no, extremeños, que vinieron a pasar las ferias a su pueblo, a 1 de septiembre. Y vinieron con sus hijos de 6, 7 u 8 años. Cuando estaban en el parque, esos niños que habían venido con sus padres de Barcelona, se acercaron a otro niño y le dieron una buena paliza llamándolo españolazo. Al día siguiente, cuando esos mismos niños llegaron al parque, se encontraron con que el que le habían dado la paliza estaban varios amigos suyos para defenderlo. Y se liaron a bofetadas y a puñetazos con aquellos críos de 6, 7 u 8 años que habían el día anterior pegado a ese amigo suyo de este pueblo. Y le hicieron a estos chavales, que se tuvieron que ir para casa rápido, un scratcher, algo así como diciendo, como volváis a salir, volváis a cobrar. Entonces los padres no tuvieron más remedio que coger la maleta, sus hijos y volverse a Cataluña. Y esto es lo que a mí me da miedo, que se crea en unos niños tan pequeños el odio hacia otras personas que son de España y ellos creen que no son españoles, que los catalanes no son españoles. Ese odio y ese desinterés y esa enseñanza en la escuela, que he sido maestro durante más de 40 años y la madre de Ignacio Sánchez Amor es también maestra durante 50 años, sabemos lo que un maestro puede enseñar en una escuela y las repercusiones que pueda tener. Dentro de un momento volvemos a estar con ustedes. Seguimos en nuestro programa de hoy con Ignacio Sánchez Amor, diputado en Cortes y es el portavoz de Asuntos Exteriores en las Cortes. Ignacio, hemos contado este ejemplo. Lo que quería es que ya hay muchas familias en Cataluña rotas, que aquí no nos enteramos, pero en Cataluña están sufriendo los propios catalanes. Esas pandillas de amigos que se han tenido que separar algunos por pensamientos distintos. Hay otras que han dicho, si hablamos de política la vamos a romper de modo, no hablemos ni de política ni de religión. Y no, pero que tú hablabas antes de la legalidad. Pero imagínate una ilegalidad y que un obispo de Barcelona dice que hay que dejar votar
siendo ilegal, y que no dejen en paz. Me acuerdo que había un titular de un periódico hace 2 o 3 días que decía: con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Bueno, simplemente por decir que esa frase del Quijote no es así. Es con la Iglesia hemos dado, amigo Sancho. Lo de topado no lo pone el Quijote. Simplemente esa advertencia, porque no lo hemos leído más de una vez. Nacho, ese odio, esa inquina, esa separación de dos Cataluñas. Yo no hablaría de odio, lo que sí, hay mucha tensión, y estamos llegando a una situación, desgraciadamente, como la que nos contaban los amigos del País Vasco, ¿no? Se evita la cuestión. Para mantener unas relaciones normalizadas, pues se evita la cuestión, y es terrible, porque aquella espiral de silencio en el País Vasco, que luego fue rota por algunos movimientos ciudadanos muy valientes, parece imponerse como una salida para preservar al menos las relaciones personales en un ambiente de tensión que en alguna medida ha sido creado artificialmente. Claro, si los dirigentes nacionalistas dicen a los chavales que están en una facultad: el que no participe será un traidor a la patria. Si otra dirigente nacionalista dice que los que no participen y digamos, asuman esa agenda nacionalista son súbditos y no ciudadanos, oiga, eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad que yo particularmente la espero de los nacionalistas, porque me parece que el nacionalismo es una ideología perversa, porque pone los derechos de las naciones por encima de los derechos de la gente. Y por tanto yo creo que cualquier persona de izquierdas es imposible que sea nacionalista. No existe un nacionalismo de izquierdas. Si se es nacionalista no se puede ser de izquierdas. Genéticamente es así, porque son dos mundos mentales distintos. Pero yo creo que hay parte de tensión inducida, porque claro, si se divide entre buenos y malos catalanes, eso crea tensión en la sociedad, y creo que ese tipo de tensión irresponsable que han creado los nacionalistas en Cataluña se refleja en ese tipo de pequeñas cosas diarias que a lo mejor no vemos desde el resto de España con la misma nitidez que vemos, digamos, el debate político, pero que hay que tener muy en cuenta, porque luego eso es muy difícil de coser. Igual que va a ser difícil coser en el futuro la relación entre España y Cataluña, yo creo que también va a ser difícil coser las relaciones entre los catalanes que han asumido la agenda nacionalista y que quieren separarse, eso es una idea legítima como idea, de los catalanes que piensan que eso es un desastre para la propia Cataluña, como salirse de la Unión Europea. Tú no eres católico. No, yo no soy católico. Yo sí. Por eso te lo puedo preguntar. Sí, sin ningún problema. ¿Qué te ha parecido el que más de 300 sacerdotes se hagan también independentistas, varios obispos, que la Iglesia, que nunca se mete en estos berenjenales, se haya metido ahora? No, pero la Iglesia tradicionalmente siempre fue en Cataluña y en el País Vasco una entidad muy cercana a los nacionalistas. Acuérdate de que todo el mundo a Berchale tenía mucho que ver con curas jóvenes, con aquel movimiento de los años 70. Sí, en el País Vasco la Iglesia entró muchísimo. Y en Cataluña, en los años 70, Montserrat, que es un símbolo religioso, era un símbolo nacionalista, y la capuchinada y la sintonía entre los políticos nacionalistas y una cierta parte grande de la Iglesia catalana siempre estuvo ahí. Luego, durante muchos años, se impuso un poco el sentido común de que la Iglesia no se metiera en berenjenales temporales, para utilizar la misma palabra religiosa, pero eso se ha vuelto a romper y yo creo que es malo para la Iglesia. Yo no sé por qué esos sacerdotes que pueden tener como ciudadanos las ideas que quieran utilizan el púlpito, porque a mí que un sacerdote diga en una radio lo que piensa, oiga, pues como yo lo digo aquí ahora, ¿no? Ahora utilizar un púlpito para ahondar en la quiebra social que provoca esto que estamos diciendo me parece una irresponsabilidad por parte de los sacerdotes que utilicen los púlpitos para seguir una agenda política. Me parece un error. Yo entiendo que los sacerdotes querrán estar cerca de sus feligreses, pero tendrán que estar cerca de todos, también de los que piensan que es un disparate hacer las cosas como se están haciendo. Y yo creo que es un error por parte de la Iglesia. La Iglesia tiene ya muchos problemas para retener a personas en su ámbito de influencia religioso, y lo que va a hacer es enajenarse a mucha más gente. Pero bueno, ese es un problema de la Iglesia. Nacho, que llevo ya en el periodismo en la época de Franco. Tuve varios años con Franco y tuve mis problemas, claro, porque era la ley de Fraga y Barne sobre
La ley de prensa era terrorífica porque yo me acuerdo que me llamaron incluso a Capitanía General porque yo había dicho en la SER, que entonces estaba en la SER, que el radio ni existía, que fuerzas de Mérida estaban en Algeciras para poder pasar en un momento determinado a Marruecos. Y había un artículo de Fraga y Barne en la ley de prensa que no se podían dar movimientos de fuerza. El artículo 2. No me metieron en la cárcel de verdadero milagro. O sea, lo que quiero decirte con esto es que yo ya he pasado absolutamente de todo. Te digo, hasta en la época de Franco. No quiero decirte nada en la época que viene la democracia. Yo he entrevistado a Suárez, a Felipe González, a Alfonso Guerra, a todos los presidentes, incluido Aznar. Nunca me he sentido tan desamparado como me he sentido ahora. Estoy hablando de más de 45 años, incluso ni en la época de Franco. Bueno, esa es la responsabilidad que nosotros achacamos al gobierno. Estar en el gobierno no puede ser sencillamente estar. A veces la actitud del presidente Rajoy es una actitud muy indolente, muy de dejar pasar los problemas, muy de pensar que, bueno, esto ya lo arreglará el tiempo. Hay problemas que se estropean con el tiempo, que se hacen más graves. Y yo creo que seguramente muchas personas que de ninguna manera, ni por lo más remoto del mundo, están dispuestos a considerar la posibilidad de la secesión de Cataluña de España. Por cierto, se habla poco de esto. Esto es quitarnos a los extremeños o a los murcianos o a los gallegos 1 euro de cada 5 del bolsillo. Es Explícate. El porcentaje de PIB de Cataluña. Cataluña supone el 20% de la riqueza de España. Si se van, nos quitan un 20% de la riqueza de todos. Por tanto, es una cosa, en fin, que todo el mundo tiene que tomarse desde todos los puntos de vista. Pero ese desamparo que tú decías, yo creo que viene porque no ha habido, en mi opinión, un gobierno dispuesto a considerar el problema de Cataluña más allá del Código Penal de la Constitución. Y la Constitución no está diseñada para pegar a la gente en la cabeza con ella. Eso a lo mejor el Código Penal, pero la Constitución está pensada para encontrar soluciones. Y la obligación de un gobierno es prever los problemas que van a suceder. Y al gobierno parece que le ha pillado esto en una situación, en fin, indolente, que es la que tiene habitualmente Rajoy. Yo espero que lo que ha pasado ayer en Cataluña despierte también a Rajoy, le saque del sofá y le ponga a hacer política, que es lo que le pedimos los ciudadanos. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez ahora? Bueno, Pedro Sánchez lo ha dicho claramente. Nosotros decimos claramente que la responsabilidad de todo esto, la más importante, es la de los nacionalistas, que se han salido del marco constitucional y han llevado a la gente a la tensión, sencillamente no reconociendo la ley, lo cual es gravísimo en una democracia. Y también hay que decir que esa indolencia de Rajoy en asumir el problema y en hacer algo ha hecho crecer el nacionalismo y el secesionismo, y que ha habido ayer imágenes en las televisiones que hemos visto en las que la actuación policial lo que ha venido, desgraciadamente, es alimentar la imagen de victimismo que el nacionalismo necesita para hacerse oír internacionalmente. Y que eso es una responsabilidad del gobierno que también tiene que intentar asumir y decir y manejar y dorar. Ahora habrá que moverse con todas las embajadas que tengamos en el mundo para intentar dar la vuelta a esa imagen. Pero la imagen que se ha proyectado ayer de España internacionalmente es terrible. Y vuelvo a reiterarlo. Uno no se hace independiente porque haga una declaración en un balcón. Uno se hace independiente si fuera te lo reconocen. Y el victimismo que hemos permitido que los nacionalistas asuman de cara al mundo, seguramente les ayudará más que si hubiéramos conseguido, intentar bloquear el referéndum, pero sin acabar con esas imágenes que nos han avergonzado a todos. ¿Qué puede pasar si pasado mañana o el otro, esta semana, se proclama la independencia en Cataluña? Bueno, lo que hay que decir es que la proclamación, como digo, no sirve de nada. Es decir, estas proclamaciones han existido a lo largo de la historia. Si no te lo reconoce nadie, había una persona que lo decía el otro día, los palestinos se han proclamado 1000 veces, pero desgraciadamente para ellos no hay un reconocimiento internacional. Kosovo sí consiguió ese reconocimiento internacional, a pesar de que España no lo ha reconocido por asuntos obvios, pero aquí uno se hace independiente si se lo reconocen fuera. Por tanto, esa... ¿No España? ¿No es primero España la que tiene que reconocer su independencia? No, claro que no.
porque España nunca lo va a reconocer, lógicamente, porque su Constitución se lo impide. Es decir, España no puede reconocer la independencia en un proceso de este tipo porque la Constitución dice claramente que España es una unidad indisoluble y que no existe un derecho soberano por parte de los territorios. O sea, no se puede hacer independiente, Nacho. Vamos a ver, Kosovo se independizó de Serbia porque la comunidad internacional se lo reconoció, como han sido todas las repúblicas bálticas o como sucedió en la historia entre los países nórdicos. Es decir, el reconocimiento requiere que la comunidad internacional te lo reconozca. Para eso hay que tener unas ciertas condiciones, hay que tener un territorio, una estabilidad, una apariencia de legalidad de lo que estás haciendo, pero hay otros en los que no. Por ejemplo, Crimea. Crimea hizo un referéndum manejado por los rusos, con lo cual nadie ha reconocido a Crimea como Estado independiente. Luego ya lo que hizo Rusia fue anexionarla legalmente, pero lo primero que hicieron fue un referéndum para declararse independientes de Ucrania. Nadie lo reconoció, porque no había condiciones, porque aquello estaba manejado por Rusia, porque había paramilitares rusos, porque no había ninguna condición de libertad. Por tanto, el reconocimiento de un nuevo país requiere una aceptación muy mayoritaria por parte de la comunidad internacional y es obvio que no se dan las condiciones en Cataluña. Cataluña no puede independizarse porque sea una colonia, ¿verdad?, como hicieron tantos países africanos, porque en Cataluña no hay una situación colonial. Esto es una democracia europea, los derechos de las personas catalanas no están dañados porque sean catalanes, tienen los mismos derechos que el resto de los españoles. Por supuesto, su cultura y su identidad y su autonomía, desde todos los puntos de vista, es una de las más grandes del mundo. Por tanto, no se dan las condiciones para que se les reconozca como si hubiera sido una colonia, como tantas otras colonias, especialmente en África, se independizaron. Por tanto, yo creo que una declaración unilateral de independencia será un parte del humo del que necesitan los nacionalistas para alimentar su agenda. Yo espero que si se produce esa declaración, que no será efectiva porque no tendrá reconocimiento internacional, lo sea a efectos, digamos, de negociación o de intentar un paso en que todo el mundo que tenga algo que decir en el asunto se siente, ¿no? Pero desde luego una declaración unilateral de independencia no será efectiva por el hecho de que suceda. ¿No sería mejor ahora unas elecciones? Pues no lo sé. Para demostrar quién es quién en este país. No lo sé. Y reformar la ley electoral, que de eso también viene. Bueno, pero ellos también pueden hacer unas elecciones y seguramente con este clima emocional en Cataluña saldrán reforzados los nacionalistas, ¿no? Especialmente después de lo que pasó ayer. Por tanto, yo no sé si la solución sería esa. Esa es una solución de la que siempre dispone y es un derecho personal el presidente del gobierno. El presidente del gobierno ya ha dado muchas muestras de que a él no le gustan las sorpresas ni el adelanto de nada. Y hemos visto últimamente que todo el mundo que se planteaba hacer elecciones fuera de tiempo o referéndum se llevaba un buen golpe. En Gran Bretaña, con las elecciones después del Brexit, en Italia con el referéndum de Renzi. Cuidado, porque los referéndums y las elecciones fuera de tiempo los carga el diablo. Y por otra parte, todo el mundo conocemos que Rajoy es una persona muy apegada, digamos, al calendario y a la estabilidad. Yo creo que no me parece que Rajoy sea una persona que sea proclive per se a esa solución. Pero bueno, lo que sí puede ser lógico sería, para salir del impasse, unas elecciones en Cataluña. Y que realmente los catalanes digan qué piensan de la forma que sí pueden decirlo, porque ese es el derecho a decidir, como han hecho 30 y tantas veces, elegir un parlamento. Pablo Iglesias está R con el Partido Socialista para una... Pablo Iglesias es un cínico. Pablo Iglesias es un cínico. Porque, claro, venir a nosotros... Eso para empezar, ¿no? Claro, bueno, es que cuando uno se conduce con esa frivolidad continua, pues uno se arriesga a que se le considere como yo le considero. Porque él fue el que impidió... él ahora habla... todo pasa por sacar a Rajoy. Y hay que hacerlo de Cataluña para sacar a Rajoy. Y hay que sacar a la gente en Cataluña para sacar a Rajoy. Oiga, usted tuvo en su mano sacar a Rajoy cuando Pedro Sánchez se presentó a su investidura. Y usted votó no, junto con otros partidos que usted ahora detesta. Tanto no venga usted ahora a tocar más las narices. Podemos no tiene discurso propio. Cada vez que habla Podemos es, compañero Sánchez, esperemos que reflexione, a ver si el PSOE...
Oiga, dedíquese usted a ofrecer a los españoles lo que usted quiera ofrecerles y no esté todo el día mirando por el rabillo del ojo a quien a usted despreció, y podía haber sido una salida muy democrática, muy elegante después de unas elecciones de sacar a Rajoy del gobierno. Por tanto, el señor Iglesias no tiene ninguna autoridad para dirigirse al PSOE pidiendo nada, porque él tuvo en su mano hacerlo y no lo hizo. Y ahora está pagando las consecuencias. ¿Qué te pareció Rivera? Bueno, Rivera en algunos momentos tiene un discurso de Estado, pero en otros sencillamente le puede su pulsión antinacionalista. Yo comprendo que él, habiendo creado su partido en Cataluña y habiéndolo pasado mal y habiendo sido etiquetado de todo en una sociedad como aquella, con un creciente nacionalismo, a veces respira un poco por la herida y le falta quizá esa frialdad y esa tranquilidad que requiere ser un líder nacional. A veces le puede la pulsión antinacionalista. Y puede haber razones para que tenga personalmente esa pulsión, pero Ciudadanos no puede jugar a echar más gasolina, ¿eh? Nadie puede echar a jugar más gasolina. Y si nos quejamos de Rajoy, de que su inactividad no ha conducido a nada, sino que ha llevado el asunto a peor, a ver si vamos a considerar que lo otro, que es estar todo el día metiendo el dedo en el ojo, sirve para algo. Lo que hizo Ciudadanos el otro día en el Congreso es un disparate. Ellos propusieron un documento, una resolución de apoyo al gobierno. Nosotros le dijimos que la apoyábamos si se incluía una referencia a la necesidad de diálogo, y nos dijeron que no. Y por tanto no pudimos votar que sí a una cosa que en principio, si se hubiera añadido eso, hubiéramos votado. ¿Qué le costaba a Ciudadanos decir que le parecía bien al final un párrafo hablando de diálogo? No. A veces están un poco, no en la solución del problema, sino en el aparecer ellos como los más antinacionalistas. Y yo creo que eso tampoco ayuda. Parece ser que Rajoy quiere reunirse mañana pasado con Sánchez y con Rivera. Hoy con los dos. Sí, hoy con los dos. Parece lógico. Una situación suficientemente seria como para que el gobierno hable con los partidos grandes, ¿no? ¿Qué puede pasar? No lo sé, vamos a esperar a ver qué dicen. Yo creo que las posiciones nuestras son muy lógicas. Ahora todo el mundo ya a la conclusión de que hay que dialogar. Nosotros llevamos diciéndolo mucho tiempo. Hay que entender que Iceta es un líder muy sensato. A veces el PSC ha estado en posiciones que desde el resto del PSOE no las entendíamos. Es decir, que ahora con su defensa radical de que era una operación ilegal, de que era una burla, de que se ha pasado por encima al Parlamento y a la oposición, de que se están riendo del estatuto, esa posición del PSC a mí me parece muy sensata. Hay que hablar y hay que llevar al convencimiento a Rajoy de que hay que hablar. Esto no se puede solucionar, lo hemos visto, sino que al contrario se puede agravar porque perjudica la imagen internacional de España, sencillamente delegando en jueces y tribunales cuestiones delicadas que hay que perfilar y que hay que saber manejar con una visión política. Tú has vivido un partido socialista siendo vicepresidente con Rodríguez Ibarra, que lo conocemos todos y sabemos su postura. ¿Existe ahora ya, o por lo menos va poco a poco, la unidad del Partido Socialista después del batacazo que hubo? Sí, yo creo que después de un año nos hemos vacunado bien ya de inestabilidad interna, ¿no? Lo que pasa es que, como te he dicho en alguna ocasión, la gente tiene que elegir, porque la gente dice los partidos son cerrados, no hay debate, son unas élites, tal, y cuando un partido se abre y hace una operación y otra, y primarias nacionales y primarias regionales y primarias provinciales, luego resulta que la gente dice el Quirigay. La gente tiene que elegir. O quiere partidos abiertos, y eso significa debate interno, o quiere partidos estupendos y niquelados, pero que son como bloques de cemento. Entonces yo creo que eso hay que definirlo. Yo creo que en el PSOE las cosas se están cerrando, porque este es un partido que cierra bien los congresos, que suele cerrar bien los congresos, y especialmente en Extremadura, y yo lo que espero es que ahora, cuando pase los congresos que faltan, el Congreso Provincial de Badajoz, que ya ha ganado las primarias, Rafael Lemus, será el próximo sábado, yo espero que nos pongamos a trabajar. El de Cáceres también, ¿no? Y el de Cáceres también, ha ganado Miguel Ángel Morales, y también es el Congreso el sábado que viene, nos pongamos a trabajar. Ahora vendrán también la renovación de los comités locales, pero esperemos que todo este proceso interno del PSOE, que está siendo muy largo, termine y nos podamos dedicar a lo importante que son los problemas del país. Tú has viajado, tenemos que terminar. Prácticamente por todos los países europeos, por todos, yo creo, ¿no? No, me falta alguno, pero es que los países europeos cada vez son más. Te falta poco. ¿Qué pueden pensar de lo que ocurrió ayer? Bueno, pues hasta ayer todo el mundo tenía claro que el referéndum era ilegal,
y que por tanto, digamos, los nacionalistas partían con una desventaja. La gente, los dirigentes políticos y los pueblos en general no quieren inestabilidad. La gente no quiere Brexit, la gente no quiere secesión, Europa está débil, Rusia se mete en todo y yo creo que toda la gente consciente quiere estabilidad. Y eso significa no pasar por este tipo de operaciones de secesión, ni aquí ni en ningún sitio, ni en Escocia, ni en ningún sitio. Por lo tanto, primero, la gente parte de esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente es demócrata y cuando llegan imágenes de la policía, claro, una señora mayor sangrando y arrastrando gente, bueno, pues eso daña el discurso de los que están con la legalidad. Porque hay que tener mucho cuidado no solamente con estar con la legalidad, sino no alimentar el discurso victimista. Los nacionalistas no estaban buscando un referéndum, porque lo de ayer no fue un referéndum. Se podía votar en cualquier sitio, las papeletas llegaban de cualquier manera, la gente ha votado 4 o 5 veces, lo hemos visto todos, la gente votaba en la calle sin ningún tipo de control. No era un referéndum, era una movilización. Pero la reacción policial y las imágenes que todo el mundo ha visto y que nos avergüenzan, ha alimentado el victimismo de los nacionalistas. Ellos buscaban ese tipo de imágenes. Muchas gracias, Ignacio Lanchamo. Nada, un placer. Bueno, creo que Ignacio nos ha dado puntualmente absolutamente todo. El que no se haya querido enterar, malo, porque desde luego nos ha dado una lección de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, que volveremos a estar aquí con todos ustedes, pero ya en una tertulia donde lógicamente pues hablaremos también de esto. Muchas gracias.